Pasa que, claro, no tiene que venir, no tiene que venir. Hola. Te he hecho un asco. Bueno, bienvenidos chicos, la primera charla del año, ¿vale? de Madrid DevOps. Hoy tenemos a Zeki, que se ha ofrecido a venir desde Cádiz, desde Jerez, ¿vale? Y gracias por venir. Nos va a hablar de una plataforma que han montado, ¿vale? Donde la escalabilidad es bastante importante y tiene bastantes componentes. Y nada, pues le dejo a él ya y que nos hable, ¿vale? Gracias. Antes de nada, ¿se me escucha bien sin micrófono? ¿Cojo el micro? ¿Qué preferís? Coge el micro mejor, si es que tampoco... Luego para la grabación sin micro, pues... Hola. Mejor así, ¿no? Venga, de acuerdo. Pues nada. Sí, está ahí, pero bueno. Da igual. Pues nada, buenas tardes a todos y nada, pues lo que ha dicho Chechu, ¿no? Soy Zeki y os voy a hablar de un proyectito que montamos, bueno, fue a producción en abril, ¿vale? Pequeño spoiler de la charla y eso, os voy a contar un poco de qué va el tema. Es una vista de pájaro, digamos, de lo que sería la infraestructura del proyecto. No voy a entrar, digamos, a bajo nivel, pero de todas maneras podéis hacerme preguntas si queréis, ¿vale? Me interrumpís o bueno, después al final de la charla ya comentamos un poco, ¿no? Los detalles de la implementación. Lo primero de todo, ¿vale? Siempre me gusta empezar, pues bueno, presentándome, ¿no? Porque no todo el mundo sabe quién es este tío, ¿no? Bueno, pues ¿quién soy yo? Soy Zeki Vázquez, ¿vale? Yo me dedico principalmente como freelance desde hace ya casi 2 años, desarrollo backend y también hago de vez en cuando algo de DevOps, ¿vale? Yo tengo especialmente experiencia en lo que es el desarrollo. Vengo después de 5 años de desarrollador, empecé a interesarme por todo el tema de rendimiento, de escalabilidad y demás, y llevo ya pues con cosa de 3 años ya dándole caña a estos temas también, pero siempre desde el punto de vista, día a día, de origen del desarrollo. Por otro lado, también soy doctorando en la Universidad de Sevilla, estoy preparando una tesis sobre la optimización de despliegues en sistemas cloud, ¿vale? Es un poco... no existe ahora mismo un método formal para determinar cuál es la mejor manera, la mejor configuración de servicios, de más número de máquinas, tipo de máquinas, cuando vas a desplegar una aplicación en un proveedor cloud. Entonces, lo que mi tesis va a intentar averiguar, lo que voy a intentar averiguar con mi trabajo es determinar un método formal para eso, con algunas limitaciones, por supuesto, pero bueno, haremos lo que podamos. Por otro lado, también estoy muy interesado en temas de hacking y seguridad. Hice un máster también sobre esto mismo, y bueno, he trabajado, he hecho algunas auditorías de seguridad, especialmente enfocadas a temas web. Y como no todo es teclado, ¿vale? Siempre me gusta comentar un poco las aficiones, ¿no? Especialmente me gusta mucho el rock and roll, el heavy metal, ¿vale? La coleta esta no tiene nada que ver con la política, lo digo porque últimamente está la cosa muy de moda. Soy guitarrista, ¿vale? Toco la guitarra eléctrica hace muchos años y tengo mi propio grupito ahí en Jerez, no tenemos maqueta ni nada, pero bueno, algún día la sacaremos, digo yo. Me gustan mucho los videojuegos y también lo que es la novela, ¿no? Los libros. Y bueno, ya una vez nos conocemos, no sé si se ve mucho, ¿vale? Aquí tenéis el nick mío en Twitter, que es Rabbit Lair, ¿vale? Guarida del conejo en inglés. Tiene una historia un poco truculenta, pero bueno, la contamos en otro momento. Y bueno, básicamente este es el índice de la presentación, ¿vale? Tengo que comentar otra cosita, y es que la presentación la escribí originalmente en inglés y la he traducido en el tren viniendo de Jerez para acá. Así que si hay algún gazapo o alguna falta de ortografía, pues, por ejemplo, problemas and soluciones, pues me la perdonáis, ¿vale? Intentaré corregirla antes de subirla. Pues eso, vamos a hablar, primero voy a hacer una pequeña introducción, poquita cosa, ¿vale? Para primeros pasos de cara a introduciros al proyecto. Después voy a hablar de lo que es el propio proyecto, ¿vale? En qué consiste, ¿no? Es el punto un poco fuerte de la charla. En el punto 3, problemas y soluciones, son simplemente comentar algunas cositas que nos encontramos a lo largo del desarrollo y cómo las solucionamos, ¿vale? Es algo un poco así de pasada, pero bueno, entro en 2 o 3 cuestiones que nos trajeron de cabeza bastante y bueno, os las voy a contar. Después el tema de la demo no es tal, ¿vale? Porque lo que tengo preparado realmente es un pequeño vídeo con una instalación de juguete de Apache Mesos con Marathon y Cronos para lanzar contenedores Docker, ¿vale? Que es lo que después os contaré qué es lo que tenemos en producción.
Y después, bueno, unas mínimas conclusiones, ¿vale? Una diapositivita así para finalizar y poco más. Nada, paso ya a contaros un poco la introducción, ¿vale? ¿Esto de qué va? Bueno, vamos a enfocarnos, ¿vale? en lo que es el tema de escalabilidad, rendimiento y disponibilidad, ¿vale? De un sistema. En concreto, esto está enfocado un poco a Drupal, a PHP, ¿vale? Que es, digamos, el framework, la capa de aplicación de nuestro sistema. En este caso, cuando queremos mejorar un sistema PHP, ¿no? Lo que sería el rendimiento y demás, bueno, tenemos distintas herramientas como son Memcache, caché en memoria, tenemos APC o Pcache para, ya sabéis, cuando se genera el código máquina a partir del PHP interpretado, que no se vuelva a leer el fichero cada vez que vamos a hacer una nueva petición, tenemos Varnish, podemos utilizar replicación y distintos balanceadores, en fin, estas historias típicas, ¿vale? Que todos conocemos, me imagino, y aparte también, bueno, en Drupal pues tenemos para elegir un buen puñado de módulos que nos permiten pues conseguir mejoras de rendimiento, ya sea caché para autenticados o bien integración con los distintos sistemas como Memcache, como Redis, etc. ¿Vale? Esto es un poco lo que cualquier persona así de primera pues piensa, bueno, un sistema que tenga estas características, pues estas herramientas son las básicas. Hasta ahí bien, ¿vale? Pero nosotros necesitamos ir mucho más allá, ¿vale? Entonces, ahora entran en el tablero, ¿vale? Vamos a posicionar un par de elementos que están hoy en día muy en vanguardia, ¿vale? Como son el Cloud Computing y el tema de contenedores. El Cloud Computing, bueno, pues ya lo sabéis, ¿vale? Es simplemente un nuevo paradigma en el cual tenemos infraestructura como servicio o plataforma como servicio o software como servicio. En este caso yo me centro un poco en infraestructura como servicio, después os cuento un poco los detalles de qué servicios de Amazon concretamente es el proveedor que hemos utilizado para proporcionar esta infraestructura. Y el tema de contenedores, pues eso, Docker, ¿vale? Es el sistema de contenedores que utilizamos. La característica principal por la que nos interesaba un entorno cloud es por la computación elástica, que no es más que una utilización de recursos según demanda. A más demanda, pues tenemos nuevas instancias, tenemos nuevas máquinas dentro de nuestro sistema. A medida que los recursos decrecen, pues utilizamos menos máquinas, vamos tirando algunas máquinas de forma controlada, pues eso, para ahorrar costes. En teoría, con lo que serían los proveedores cloud, Amazon sobre todo te vende, ¿no? Te damos un 99,99% de estabilidad, de disponibilidad y tal. Eso es mentira, como me imagino que todos hemos probado. Y si no lo habéis probado, os lo aseguro, ¿vale? No es extraño que de repente digas, uy, se me ha ido una parte de la aplicación a por pan y resulta que es que hay una zona de disponibilidad de Amazon que se ha caído, ¿vale? Se ha tirado 6 horas caídas y nuestra aplicación, pues claro, si no está preparada para ello, tenemos que sufrirlo. Entonces hay que configurar con mucho cuidadito, muy bien, para evitar este tipo de temas que existen. Y también, bueno, tema de Cloud Computing, todos los proveedores te lo ponen todo súper bien, todo muy bonito, todo muy bien, pero resulta que tenemos el problema del presupuesto. Es muy fácil empezar a crear nuevas instancias, venga, 7 máquinas de estas, ahora 8 de aquellas, tal, pero después el presupuesto no es infinito, ¿vale? De hecho, el presupuesto siempre, desde el punto de vista de la ingeniería, se supone que tiene que ser el menor posible consiguiendo lo que tenemos. Entonces, teniendo esto un poco en cuenta, ¿vale? Cosa que tampoco os estoy contando nada nuevo seguro, voy a acabar ya la introducción, comentaros, esto sí puede generar un poco de controversia. Nosotros hemos utilizado Docker más allá de lo que he visto a muchísima gente utilizarlo, ¿no? Que no, tengo el Dockerfile para levantarme mi entorno local y después ya pues, se hace el deploy a producción o a los servidores de X forma. Sin embargo, nosotros hemos utilizado contenedores Docker en producción, ¿vale? Lo tenemos ahora mismo funcionando y ya digo, he escuchado muchas veces muchas personas decir con distintos argumentos, no, Docker no está preparado para producción. Bueno, yo tengo que decir que este proyecto es uno de los más estables en los que he participado y vamos, puedo decirlo de primera mano porque el mantenimiento lo estoy haciendo yo solo. Ahora os cuento los detalles, ¿vale? Vamos ya un poco a ello. Prometí que la introducción iba a ser una chorrada, pero cortita a fin de cuentas. Os paso a describiros ya lo que es el propio proyecto, ¿vale? Os cuento, ¿vale? Esta diapositiva mucho texto, pero algo muy rapidito, ¿vale? Son unos requisitos básicos, no son todos, pero repasamos para que os pongáis un poco en situación. Tenemos un sistema, queremos implementarlo en Drupal 7, porque el año pasado todavía no estaba Drupal 8 en primera, o sea, estaba todavía, ya la sacaremos. Entonces la última versión era Drupal 7 y lo que vamos a utilizar es una instalación multisite, ¿vale? Eso es simplemente un pequeño detalle, el que no conozca Drupal. Una instalación multisite implica que por cada site, por cada portal, tenemos una base de datos, ¿vale? Eso es un detalle que cuento después. Os cuento un poquillo, ¿vale? Antes de continuar con esto. Se trata de una aplicación en la cual tenemos
30.000 usuarios de partida, cada uno de los usuarios tiene que tener un portal, ¿vale? O sea, no deja de ser un software as a service. Entonces, esta implementación de, en principio, 30.000 sites, pero después tiene que escalar hasta 100.000 sites en los 2 años siguientes a la serie de producción, ¿vale? Lo vamos a implementar con Drupal 7 con una instalación multisite. Claro, en la plataforma anterior, ¿vale? Porque vamos a migrar los usuarios de la plataforma anterior, se quejaban mucho, ciertamente estaba un poco regular hecha la versión anterior y desde la parte de negocio se hartaron y dijeron no, queremos un 100% de disponibilidad, quiero que esto no se caiga nunca. Claro, eso es imposible, pero nos obligaron a decir sí, 99,999%. O sea, simplemente se entiende que no puede llegar al 100%, pero que tiene que estar siempre, dentro de lo posible, online. Por supuesto queremos alto rendimiento al menor coste posible, lo que hemos dicho antes, ingeniería para reducir el tema de costes al mínimo posible, sin desmerecer lo que sería el rendimiento de nuestra aplicación. También, por otro lado, necesitamos control externo, ¿vale? A esta plataforma para gestionar los distintos sites. Es decir, vamos a tener miles de páginas web, miles de portales, todos, cada uno de su padre, bueno, todos del mismo padre y madre. Pero claro, necesitamos una manera de gestionar estos sites. Una forma de crearlos de forma masiva, por ejemplo, cada clase, ¿vale? Esto es una empresa que se dedica a formar a gente, ¿vale? Y simplemente a cada alumno que entra, pues le regalan, dentro del precio que pagan, una página web para que se promocionen una vez que se licencian, ¿vale? Entonces, claro, dadas estas circunstancias, estamos hablando de clases de 2.000, 2.500 personas. Entonces, de repente necesitamos crear 2.500 sites nuevos y aparte también la capacidad de tirar uno abajo, levantarlo nuevo, recrearlo, etc. Esto Drupal no te lo da de base. Otra gazapito aquí, deps. En fin, queremos también despliegues automatizados y que no rompan la disponibilidad del sistema. Queremos también capacidad para ejecutar comandos en todos los sites. ¿Qué problema hay con esto? Bueno, Drupal tiene una herramienta que se llama Drush, Drupal Shell, ¿vale? Que nos permite interactuar con lo que es el core de Drupal y con la base de datos desde la consola. Entonces, para que lo conozcas, lo que queremos es poder ejecutar un comando de este tipo, comandos de Drush, en todos los sites, pero estamos hablando de miles de sites, entonces esto es un problema, porque normalmente cada ejecución del comando drush, lo que sea, menos URI, tienes que especificar un site para ejecutar este comando, entonces hay otro reto. Lo he dicho, una migración de una plataforma anterior y tenemos un equipo técnico de 3 personas. Tenemos un desarrollador frontend, un desarrollador backend y una persona que está a caballo entre lo que sería la parte de sistemas y la parte de backend, que en este caso soy yo, ¿vale? Lo nombramos un poco DevOps. Tenemos también el típico Product Owner, bueno, utilizamos Scrum, y Product Owner y el PM, Project Manager, y también tenemos la figura del arquitecto web, que es la persona que nos decía a nosotros lo que teníamos que implementar, ¿vale? Por eso yo mismo no tomé ciertas decisiones de la parte de sistema, a lo mejor yo hubiese elegido otro set de herramientas o no lo sé, pero esas ciertas decisiones ya nos venían desde arriba. Entonces, una vez que nos cuentan a nosotros esto, nos sientan a los 3. Estábamos de forma remota, otros handicaps más que tenemos en el equipo. Bueno, después no fue tal porque nos coordinamos muy bien, pero éramos un equipo remoto y cuando nos sentaron y nos dijeron, señores, hay que construir esto, pues nuestra cara fue algo así como, ¿qué? La verdad es que nos quedamos un poco fríos porque, claro, era la primera vez que nos enfrentábamos a algo tan gordo. Y mira que habíamos estado también desarrollando un poco el mantenimiento de la plataforma anterior, pero bueno, nos cogió un poco de sorpresa cuando simplemente dijeron a tomar por saco, la construimos de nuevo con todas estas características. Pues nada, nos quedamos un poco con cara rara, pero bueno, aunque esto asusta un poco, bien es cierto que bueno, somos ingenieros, ¿no? Todos los que estábamos allí y tenemos capacidad para resolver problemas. Esto era un problema un montón de gordo que podíamos dividir en otros subproblemas y a ellos a lo que fuimos. Utilizamos tecnología open source, ¿vale? Viva el software libre y, bueno, lo dicho, ¿no? Nos vino un poco al pelo para empezar a utilizar cloud computing. En este caso la decisión de coger Amazon venía de arriba, pero vamos, creo que fue una elección bastante buena dado el resultado del proyecto y, bueno, todo esto basado en Docker en producción, ¿vale? Ahora os cuento las tecnologías que utilizamos. También eso, el tema de Docker en producción fue un poco fuente de una discusión, ¿vale? No tampoco muy larga porque a fin de cuentas el que manda, pero sí es cierto que tuvimos, bueno, algún intercambio de argumentos, al final se decidió tirar para adelante después de hacer una serie de test, funcionó y el hecho es que la aplicación, el sistema sigue sin mayor problema, ya digo. Este es un poco el stack tecnológico, espérate,
y falta... No, vale, este es un poco el stack tecnológico, bueno, un poco no, es el stack tecnológico que hemos utilizado. Tenemos por un lado Amazon Web Service como proveedor de cloud. Esta MX rara es Apache Mesos, que es lo que utilizamos para crear un cluster sobre un grupo autoescalado, ahora os doy los detalles, ¿vale? Sobre Mesos montamos Marathon, que es un sistema para correr contenedores Docker. Contenedores. Puede utilizar los propios de Mesos y también de Docker, pero nosotros vamos a utilizar Docker. Y ya para la capa de aplicación utilizamos Nginx y Drupal. PHP falta por ahí, pero bueno, viene implícito con el tema de Drupal. Utilizamos también MongoDB, ¿vale? Para ciertas tablas de Drupal, que son las tablas de field, ¿vale? Cuando tú vas creando tipos de contenido, vas añadiéndole campos, se va creando 2 tablas por cada campo que añades, ¿vale? a tus tipos de contenido. Esas tablas las sacamos de MySQL y las montamos en MongoDB. Se notaba un poco el aumento del rendimiento y aparte también por la ventaja que nos daba respecto a los problemas de la base de datos, que después os cuento. Utilizamos Node.js para implementar la aplicación que iba a gestionar los sites y para orquestarlo todo Ansible. La verdad es que fue un pelotazo. Podríamos haber utilizado otra herramienta, pero bueno, utilizamos Ansible, que se integra bastante bien con Amazon para crear, levantar instancias y demás, y fue bien, ya digo. Os voy a contar ahora un poco, ¿vale?, lo que son las distintas capas del proyecto. Voy a empezar un poco desde arriba, desde lo que sería la capa de aplicación, y voy a ir bajando hasta lo que sería la capa ya cloud, ¿vale?, lo que sería la infraestructura, ¿no?, basada en la cloud. Lo que tenemos en la parte de arriba no es más que un Drupal sobre Nginx y PHP FPN. Simplemente elegimos Nginx porque permite configurar bastante fino, Apache también, pero bueno, probamos en este caso Nginx y nos convenció. PHP FPN, claro, tenemos que utilizarla con Nginx, y lo bueno es que respecto a mod PHP, como todos sabremos, pues aumenta bastante el rendimiento y también permite ajustar de manera bastante fina lo que serían esos componentes. Y bueno, como detallito, utilizamos mod security pues, para proteger a nivel de servidor, a nivel de servidor web, quiero decir, de los ataques más típicos, ¿no? Simplemente por si algo se colaba, que lo capara por ahí. Utilizamos unas reglas personalizadas para Drupal. Llevo un año ya diciendo, sí, las tengo que liberar, ya las liberaré, ¿vale? No prometo nada en esta charla, que las 2 anteriores ya lo prometí y no cumplí. Así que, bueno, en resumen, algo muy sencillito, ¿vale? Y normal. Lo que he comentado antes, ¿no? Para gestionar lo que es el multisite de Drupal, utilizamos Node.js. ¿Por qué Node.js y no otra aplicación? Bueno, pues nos intentamos basar un poco el tema de la sincronía de Node. Es decir, nosotros podemos ejecutar un comando, olvidarnos hasta que se nos notifica. Esto tiene una importancia bastante relevante en un punto que contaré después, uno de los problemas que nos encontramos, que había un timeout por ahí perdido, en fin, después os doy los detalles, pero afortunadamente al utilizar Node, la verdad es que fue una buena elección. Tenemos una lista de los sitios del sistema, todos los portales, digamos, que están dentro de nuestro sistema, los tenemos en una tabla NoSQL, en este caso en el servicio DynamoDB de Amazon, y tanto la aplicación de Node, que va guardando y va gestionando los registros de esa tabla, como lo que sería el servidor web, que después cuento cómo, van bebiendo de ahí, ¿vale?, para identificar qué sites tenemos y para hacer, digamos, un poco la gestión también del acceso a la base de datos. La aplicación que tenemos, bueno, combinaba tan formularios para añadir de uno en uno o gestionar de uno en uno lo que es el listado de sites, y también una API para poder lanzar pues, en plan batch, ¿no?, en plan a tope. No tiene mucho más tampoco, pero bueno, sí, también comentaros que aquí también lo que es la ejecución de los comandos en consola para cada portal Drupal también lo podemos hacer a través de esta aplicación Node.js. Bastante chula, por cierto. Bueno, bajamos un poquito, ¿vale? Ahí tenemos las 2 aplicaciones y bajamos un poco ya lo que es el nivel del contenedor. Tenemos nuestro Drupal sobre un Nginx, sobre un PHP FPM, y eso lo metemos dentro de un contenedor Docker. Lo que queremos es tener una imagen de Docker, ¿vale?, y ser capaces de tirarla, simplemente a levantarla y en pocos segundos que esté arriba. De ahí que sea una imagen, ¿no? No construimos la imagen en el momento, sino que tenemos un Docker Hub y tiramos de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los puntos variables de la infraestructura tienen que estar fuera de nuestro contenedor. Tiene que ser un contenedor sin estado o stateless. Significa que si un contenedor se nos cae, no importa, todos los datos están fuera y lo único que tiene el contenedor es el código y la ejecución del propio web server y el PHP. Entonces lo que sería el main caché fuera, el MySQL fuera, el MongoDB fuera, y lo que tenemos es que utilizamos RDS, ¿vale?, el sistema de base de datos relacional de
de Amazon, Elasticache, que es el sistema de caché en memoria de Amazon. MongoDB utilizamos MMS, que es un sistema propio de los creadores de MongoDB, en los cuales tú tienes una interfaz web muy bonita y empiezas a decirle, bueno, pues quiero un shard, creo que recuerda que se llama, de 3 servidores que estén compartiendo entre sí las bases de datos y tal, y despliegamelo en mi cuenta de Amazon. Entonces tendríamos 3-4 instancias de EC2, ¿vale?, dentro de nuestra propia cuenta, la misma subred y demás, y nos olvidamos de instalar el MongoDB y de mantenerlo, solo mantiene el propio MMS. La verdad es que es bastante interesante, excepto por un detallito que nos encontramos que la verdad es que nos fastidió un par de días de búsqueda. Respecto a los ficheros, ¿vale?, Drupal también tiene capacidad, bueno, para almacenar los ficheros de usuario. Utilizamos S3 y bueno, estuvimos probando distintas opciones y al final el módulo contribuido del S3FS nos salvó el culo, ¿vale?, perdón por la expresión, porque bueno, empezamos a considerar, bueno, creamos un bucket por cada site, bueno, lo primero que se te viene a la cabeza, y después dices, tu mierda, no puedo crear más de 100 o 200 buckets, queremos tener miles de sites, no es una opción. Empezamos a considerar, bueno, compartir por NFS, intentamos compartir montando un bucket de S3 en un sistema de ficheros, en fin, nada. Pero la mejor manera es este módulo contribuido de Drupal, que ya os digo que nos salvó el culo. Entonces todos los ficheros iban en un único bucket, solo que cada site tenía su directorio y dentro iban los ficheros propios, no se veían entre sí, así que genial. El envío de email lo hacíamos a través de Postmark, simplemente la empresa esta ya utilizaba este proveedor de correo para todos los proyectos, así que bueno, señor sí señor. Y la monitorización la llevamos con New Relic a nivel de contenedor, ¿vale? No sé por qué elegimos esto en lugar de utilizar cada máquina, ¿no?, monitorizar cada máquina, pero bueno, nos comentaron desde arriba de instalar la sonda de New Relic dentro de cada contenedor. Claro, después llevábamos los datos duplicados, pero bueno, también es cierto que nos ayudaba a identificar qué contenedor había caído en qué momento. Así que bueno, básicamente, por resumir, este es el contenedor Docker que contenía la aplicación y con el que íbamos a jugar. Teníamos 2 contenedores más, que es el de la aplicación Node.js, ¿vale?, que ya os he comentado, y otro que era el de Varnish, ¿vale? Teníamos un contenedor Varnish por delante y bueno, con un montón de RAM para que aguantara el tirón de los anónimos. Vale, tema de clúster, ¿vale? Una vez que tenemos ya claro lo que son las piezas de arriba, ya empezamos a bajar y, bueno, me imagino que no conozca Apache Mesos, es un sistema para, dadas n máquinas, crear un clúster, abstraer los recursos de estas máquinas y considerarlo como una sola, entre comillas y subrayado, ¿vale?, en la cual podemos lanzar aplicaciones del framework Mesos. En este caso utilizamos Marathon para correr contenedores Docker y Cronos para ejecutar tareas periódicas, ¿vale? Dentro de un contenedor no podíamos ejecutar tareas de cron, así que utilizamos Cronos para ello mismo. Bueno, en lo que es el cluster, bueno, tenemos 2 maestros orquestados por Zookeeper y en principio 1 o más workers. Realmente llegamos a tener en el punto más gordo 6 workers. Detalles de la instancia, que me imagino que alguno que otro menos se lo estará preguntando, tenemos una X2 Large, eran las instancias de C2, así que bien. Bueno, y lo bueno de Marathon y Cronos es que se puede gestionar desde una API REST y bueno, la verdad es que va bastante bien para hacer los despliegues automatizados. En plan, bueno, pues si tenemos 8 contenedores del web server y queremos actualizar la base de código, tiro 2 y levanto 2 nuevos, tiro 2 y levanto 2 nuevos, en fin, podemos programarlo para hacerlo como querían desde arriba, un despliegue, digamos, limpio. De hecho, solo se quedaba tirada la aplicación escasos segundos cuando hacíamos el refresco de la caché de Varnish, que realmente no era tal. Levantábamos un contenedor Varnish adicional, esperábamos a que se llenara un poco con la caché y tirábamos después el viejo. Algunos sites se quedaban pinchados, pero bueno, duraba pocos segundos el tema. Y bueno, ya que una vez que tenemos el tema del cluster, ¿vale? En principio si montas Mesos tienes 3 máquinas, tienes 3 máquinas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros queríamos una infraestructura elástica. ¿Qué es lo que hicimos? A la bestia, montamos el cluster de Mesos sobre un grupo autoescalado, es decir, hasta aquí el mismo diagrama, ¿vale? Tenemos 2 masters, orquestados por Zookeeper, tenemos un main worker y después un grupo autoescalado en el cual excluíamos este trabajador principal, ¿vale? Os explico por qué. El tema es que nosotros hacíamos los despliegues, claro, necesitamos extraer para el grupo autoescalado una imagen de la instancia de C2, en este caso del main worker. Lo que hacíamos era actualizar en este main worker, lo sacábamos del cluster, de tal manera que el resto de instancias fueran trabajando,
ahí lo que hacemos era borrar las imágenes de caché, o sea, las imágenes de Docker que estaban dentro de esta instancia, nos bajábamos las nuevas imágenes generadas con el código y, claro, una vez que ya eso está en el disco duro de la máquina, les traíamos la imagen AMI, ¿no? la AMI, con la cual actualizábamos el grupo de autoescalado, bueno, la launch configuration, después se la cambiábamos y íbamos tirando las instancias una por una. Bueno, todo esto automatizado, por supuesto. Con esto conseguimos pues, precisamente eso. Creo que no me he explicado muy bien, ¿vale? De todas maneras, si me cortáis y me preguntáis, ¿vale? Si no, después os lo repaso al final de la charla. Pero bueno, en resumen, lo que tenemos organizado era esto. Después profundizo un poquito más en ese problema. Y bueno, lo dicho, tenemos aquí también los servicios externos. Este es distinto, porque claro, son también instancias EC2, ¿vale? El cuadrito este lo que significa. Y bueno, más detalles, cuando el grupo autoescalado crecía, se levantaba una nueva instancia, tenemos un script que se encargaba de coger, detectar que estaba el nuevo sistema arriba y automáticamente llamar a la REST, a la API REST de Marathon y decirle, oye, 2 más de este contenedor del web server. Y cuando se caía una instancia, el mismo script detectaba que se caía esta instancia y reducía esos, el mismo número, ¿vale? Eran dos contenedores por cada instancia, lo reducía en Marathon, ¿vale? Para que Marathon no se quedara pensando al decir, oye, estas 2 instancias las tengo registradas pero no me responden, ¿vale? Así que nos adelantábamos un poco a eso y conseguíamos entonces que al crecer y decrecer el grupo de autoescalado, el número de instancias de Docker se mantuviera coherente con respecto a las instancias, digamos, físicas, entre comillas. Recordemos que estamos en cloud. Más cosas, temas de despliegue, lo he dicho, todo totalmente automatizado. Utilizamos Ansible, utilizamos también algunos scripts de bash, en fin, típico como siempre. Lo he dicho, Ansible, el puntazo que nos encontramos es que los módulos de cloud de Ansible son muy buenos, o sea, se integran bastante bien para el tema de gestionar, necesito 3 instancias EC2, necesito 2 más, necesito crear la AMI, podemos hacerlo con los SDKs propios de Amazon, pero bueno, Ansible nos lo daba ya hecho y utilizamos esa herramienta. Un detalle importante, las imágenes, la generación de las imágenes Docker la tenemos automatizado con Makefile y Dockerfile. Utilizamos Dockerfile para crear lo que es la base de la imagen, ¿vale? La parte fija, es decir, la paquetería del sistema, los ficheros .com, .in y lo que fuera, y después lo que necesitamos ejecutar dentro de lo que era la propia imagen lo utilizamos con un Makefile que poníamos como punto de entrada, ¿vale? Es una manera de automatizar como cualquier otra, pero bueno, Makefile tiene ciertas ventajas que no pareció lo más adecuado en lugar de utilizar un script bash a pelo. Tengo en mi GitHub un pequeño repo que lo que hace es que basado en este sistema de Makefile y Dockerfile te levanta una instancia de Drupal a pelo, Drupal 6, 7 y 8. Si lo queréis mirar, bueno, github.com/rabbitlive, Drupal in Docker se llama el repositorio. Simplemente es una idea más, ¿no? para hacer las imágenes. Y bueno, el puntazo que teníamos, lo más interesante es que era, podíamos crear y destruir entornos con un solo comando. Teníamos los playbooks de Ansible, entonces Ansible Playbook, create environment y test, levantamos test con todo. Tardaba cuarto de hora, creo que llegaba a tardar, más no. Lo que más tardaba de hecho era en levantar la imagen, la instancia RDS. Y después tirar el entorno, pues eso, era lo mismo, era playbook, destroy y el de hecho, muy cómodo. ¿Cada base de datos tiene un RDS propio? Sí. No. A ver, quieto para. Ahora entro en detalle. Nosotros tenemos por cada entorno un RDS. ¿Vale? Dentro del RDS tenemos una base de datos, después cuento, con X sites. ¿Vale? Ahora entro en detalle. Y bueno, detallitos más, ¿no? Esto ya son cosas un poco de perogrullo, pero bueno. Amazon Web Service hace backups, especialmente nos interesaban los de base de datos, que sí, que RDS te hace snapshot, pero bueno, siempre es mejor tener un programa propio de recuperación porque después pasa lo que pasa y de hecho nos salvó el culo en noviembre el tener los backups propios. Se corrompió la instancia, en fin, historias. Bueno, el tema, los grupos de seguridad de EC2 son firewall por puerto, ¿vale? Pero claro, nosotros queríamos añadir un puntito extra de seguridad, dado que había un montón de datos personales de mucha gente, y por eso añadimos el mod security, ¿no? Pero hay mucha gente simplemente, no, yo le chapo el puerto SSH y tal, no sé qué,
pero después si te entran te pueden intentar salir por los puertos que tengas abiertos y demás. Nosotros los teníamos monitorizados, ¿no? Con el mod security. ¿VPC o EC2 Classic? VPC. De hecho, por cada ¿Y entorno... ACLs usabais? ¿Las ACL las usabais? No llegamos a usarlas. ¿No te mata el rendimiento de un security? Sí, pero lo que pasa es que utilizamos muy pocas reglas. Las básicas. Bueno. No importa, tenemos la infraestructura que tenemos. Quiero decir, es un poco... A ver, nos permitimos realmente utilizar algunas cosillas como mod security por el tema de que esta gente pagaban, creo que eran 12-13 $13.000 al mes en infraestructura. Estaban en Rackspace y tenían X servidores fijos y tal. Después cuando nos pasamos a Amazon, la factura ascendía a $5.000 mensuales más o menos. Entonces al final nos permitimos un poquito más de margen, tema de aumentar ciertas prestaciones, en este caso el tema de la seguridad. Realmente mod security lo utilizamos pues cuando sale, oye mira que ha salido un exploit de no sé qué, de Drupal, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el Drupal Hedon que era una inyección SQL, si no tienes el parche, puedes meterle la regla en mod security, oye, por lo menos cortas ahí. Era simplemente una medida más. Coincido contigo en que el rendimiento lo mataba un poco. Sí, es que yo lo he utilizado una vez y al final... Sale bien. Y bueno, esto también es una estupidez, utilizar protección para todas las APIs. Es que hay compañeros en esta empresa había compañeros del sistema que simplemente, no, esto nadie va a saber que está aquí, seguridad por la oscuridad, no, gracias. El tema de centralización del OSI es algo interesante que hicimos. Mesos tiene una carpeta que comparte, digamos, en cada slave, cada worker tiene una carpeta que es visible desde el master. Entonces nosotros cuando creábamos un site utilizamos Drush, ¿vale? Un comando comando personalizado de Drush, que lo que hacía era desplegar el nuevo site y notificarnos a la aplicación de Node.js, pero claro, la notificación a la aplicación de Node.js era un JSON, y lo que hacemos para tener conocimiento de qué es lo que había pasado con un site que fallaba era el log que generaba Drush, nuestro propio comando, lo almacenábamos en esta carpeta compartida y desde el propio master ya podíamos evaluar lo que sería el log de algo que fallara. Una chorrada, podríamos perfectamente haberlo hecho de otra manera, pero bueno, no había tiempo. Ya, eso fue en el último mes cuando, señores, ¿sabéis lo que es dormir? Sí, pues echadlo de menos. Llegamos muy ajustados a la fecha límite. Pero bueno, un poco así, esas son las líneas generales del proyecto. Probablemente me dejo bastante en el tintero, pero bueno, cuento un poco ahora los problemas y las soluciones que nos encontramos, ¿no? en el desarrollo. El tema de las bases de datos, ¿vale? Lo que me has preguntado antes, Chechu, os cuento. Tenemos 30.000 sites en Drupal, por lo tanto son 30.000 bases de datos. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, cuento un poco también la situación, ¿no? MySQL, sabéis que con cierta configuración tenemos un directorio por base de datos y por cada tabla que hay dentro de esa base de datos tenemos un fichero. Aparte, bueno, eso es un problema si empezamos a crear bases de datos indiscriminadamente. Yo me imagino que Amazon tendrá por debajo a saber qué es lo que tiene para organizar todo eso y evitar barbaridades, pero no nos fiamos de eso, así que lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Por otro lado, MongoDB tiene un problema igualmente, ¿no? Si tienes una única base de datos en la cual vas metiendo cosas, lo primero es que cuando te crea la base de datos vacía ya tienes 625 megas ocupados, ¿vale? Te coge, te reserva la memoria y la tienes ahí. Entonces, cuando llegas y cubres los 625 megas, te reserva otros más. En fin, vamos aumentando un poco cada vez más, hasta que te vienes a dar cuenta de que si tienes una única base de datos con un montón de colecciones, pues bueno, la cosa se va de madre y se vuelve bastante inestable. Entonces también teníamos que meterle mano, teníamos que fragmentar igual que con el MySQL. Entonces, si lo hacíamos a pelo era inmanejable y de hecho la primera prueba de carga se cargó el sistema a lo bestia, precisamente por esto mismo. Pero estábamos a tiempo, empezamos a pensar y lo que dijimos es, bueno, dividir y vencerás, ¿no? Esa magnífica frase de Julio César, ¿no? En fin, lo que hicimos fue simplemente identificar cada site con un hash único. Lo que necesitábamos era el subdominio, ¿vale? Todos los sites eran subdominio punto y dominio principal. El dominio era único, evidentemente, pues cogemos el subdominio y lo utilizamos para hashear. Este hash lo utilizamos como prefijo para las tablas de MySQL y de MongoDB, ¿vale? Y con eso lo que conseguimos es que podemos agrupar dentro de una misma base de datos X sites, ¿vale? Pues como están prefijados, después el setting PHP del Drupal va a identificar a través de este prefijo del hash dónde está el site, o sea, las tablas que tiene que buscar. El número que decidimos fue 500, ¿vale? Porque nos permitía que cada base de datos de MongoDB
no llegaba a los 4 gigas, cosa que es más o menos manejable, y cada base de datos del MySQL dentro del RDS tenía 62.000 tablas aproximadamente, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, que las tablas de Field Data y Field Revision del Drupal las sacamos y las metimos en MongoDB. Total, que fue más o menos esa solución de compromiso, probablemente hubiésemos podido implementar otras nuevas, o bueno. Pero también es cierto que nos dijeron, no, las RDS, teníamos una máquina bastante tocha, y nos dijeron, no, ahí no podemos gastar mucho más, ¿vale? Preferimos tener una sola para poder hacer los snapshots, para poder hacer las copias de seguridad y tal, y se decidió el hacerlo así. Funciona bien, ¿vale? Lo único que la magia estaba en el fichero de configuración del PHP, en el cual se crea, para el que no lo sepa, se crea un array que determina dónde están las bases de datos, ¿vale? Y lo que hacíamos era, antes de, en lugar de poner la información fija, hacíamos cierto preprocesado, averiguábamos tirando al DynamoDB dónde estaba la base de, o sea, a qué base de datos correspondía y a qué prefijo el site que se había recibido la petición, y lo localizábamos. De hecho, os lo cuento aquí, me he adelantado un poco. Básicamente, lo dicho, recibimos una petición, ¿vale? El fichero setting.php lo carga el Drupal al principio, es donde suelen estar pues, las contraseñas o bueno, información relativamente sensible de la configuración, y lo que hacemos es un preprocesado, identificábamos el dominio de la petición que recibíamos, ya fuera por Drush o por HTTP, conectábamos a DynamoDB, calculábamos el hash del dominio y después le preguntábamos a DynamoDB, oye, teniendo este hash, dame el site, ¿vale? Dame el número de base de datos o la base de datos concreta en la cual están alojadas las tablas, digamos, de este site que corresponde a la petición recibida. DynamoDB nos lo devolvía, ¿vale? Utilizamos el hash como prefijo y el número de base de datos era un número para identificar la base de datos dentro del servidor, y por último la referencia la guardábamos en Memcache como una referencia concreta para no volver a molestar a DynamoDB, es decir, para no perder tiempo y optimizar un poquito. ¿Por qué decís utilizar DynamoDB, por ejemplo, si ya tenéis Mongo? Porque el MongoDB era para los datos del propio site y el DynamoDB era para otra cosa, para gestionar los sites que había, entonces preferimos separar. Bueno, comentaros, esto fue un fallo que nos encontramos cuando ya estaba el sistema un poquito ya en más movimiento, estábamos ya haciendo pruebas y demás, y teníamos en el entorno de TS del orden ya de 6.000, 7.000 sites, y empezamos a detectar que cuando creamos sites desde la aplicación Node, pues algunos se creaban y otros no, ¿vale? Después comprobamos entrando y bueno, dice que no se ha creado, pero está aquí, o sea, el log está correcto, y después el site, si lo metías en el DynamoDB y le metías el site en applet, podías entrar. ¿Y qué es lo que pasaba? Que había o sea, la aplicación Node lo que hacía era lanzar la petición, ¿vale? Y se quedaba ejecutándola hasta que recibía la respuesta, y entonces ya actúa en consecuencia, nos daba timeout. ¿Qué solución tenemos? Pues aprovechar las características de Node.js, es asíncrono, entonces lanzamos la petición, nos quedamos a la escucha en la propia aplicación, en una interfaz REST, un endpoint, y cuando el Drush terminaba de configurar el site y ya estaba todo perfecto, simplemente le hacía una notificación a este endpoint. Solución simple, nos servía, y bueno, después estuvimos investigando y el JProxy es lo que nos causaba el timeout. Pues aprovechamos, de hecho aquí tengo el comentario de Insolid Russia, Engines Configure You, porque aprovechamos este fallo del timeout. Yo creo que no he exprimido la configuración de un servidor web en la vida tanto como en aquellos días. Y bueno, aprovechamos para optimizar bastante, la verdad. Creo que no he leído tanta documentación, ya os digo, en muchísimo tiempo. Pero bueno, simplemente comentaros, ¿no?, que al final te hartas de revisar a todos los niveles y siempre el más básico, el que está más escondido, es el que al final resulta ser el causante. Y bueno, otros problemillas que teníamos, nos encontramos que había una inestabilidad en el grupo autoescalado cuando crecía y decrecía, especialmente cuando decrecía las pruebas de carga. Claro, era simplemente, pues cuando decrecía se tiraba una instancia, el sistema dejaba de funcionar hasta que te cargabas otra instancia y ya volvía, digamos, a regenerar el meso. Esto es muy raro. Y al final resulta que lo que teníamos era un montón de contenedores del web server, ¿vale?, el servidor con el engine, el Drupal y tal, y por otro lado teníamos el contenedor del Varnish y el de la aplicación Node. ¿Qué pasa? Que estos dos, o sea, si los poníamos aleatoriamente, digamos, los contenedores donde saliera del alma al maratón, pues se le podía dar la circunstancia de que cuando tirabas una instancia se tiraban algunos de estos dos contenedores y dejaba de funcionar todo. Entonces lo que hicimos fue simplemente en el main worker, si recordáis lo que es el esquema que os puse antes, en el main worker nos asegurábamos de que estuvieran esos dos contenedores corriendo,
me sale running, ¿vale? Estaban esos dos contenedores corriendo y ya el resto, lo que es el grupo autoescalado, solo incluía a contenedores del mismo tipo, en este caso los del Nginx con el Drupal. Lo que os contaba, ¿vale? Las instancias de MongoDB sé que nos quedaron sin espacio. Estábamos haciendo ya la migración, estábamos ya tranquilos, en plan, no, esto está corriendo, las pruebas han ido bien, estamos haciendo la migración, mira qué divertido, y de repente, claca, se corta cuando vamos por 12.000 sites. Alarma, estamos a 3 días de entrega, ¿esto qué coño es? Pues resulta eso, que investigando nos dimos cuenta de que las instancias de MongoDB se habían quedado sin espacio y es que resulta que MMS te las crea con 50 gigas. Nosotros no hemos tenido en cuenta ese detalle a la hora de planificar, ¿no?, lo que era el sistema, pensábamos que eso se iba a crear con suficiente espacio. Total, que tuvimos que coger, pararlo todo, en fin, aumentar los volúmenes, volverlos a enganchar y le metimos 200 gigas. Aguantó. ¿Teníais ¿Vale? sharding o...? ¿Perdón? ¿Teníais activado el sharding? O sea, estaban distribuidos... Sí. Pero vamos, al final lo que hicimos fue simplemente pararlas todas a la vez a pelo, no desde el MMS. Al MMS lo que hicimos fue, no me saltes la alarma cuando se te caigan las instancias, ¿vale? Fui a Amazon, tiré las instancias tal cual y que cogí los volúmenes, le hice el snapshot, los amplié, digamos, aparte del snapshot creé otro volumen con más capacidad y se los reenganché. Después levanté las instancias, le dije al MMS, vale, ya puedes volver a avisarme y tragó. En principio no hubo ningún problema con la operación y podemos continuar con la migración. Puede parecer eso, una anécdota un poco tonta, pero ya te digo, a 3 días de la entrega y con la gente cabreada, pues fue una situación un poco pilaguda. Bueno, tuvimos problemas con el PHP FPM también, pues teníamos el slow log activado y la verdad es que nos hacía ir precisamente muy lentos. Entonces, simplemente un detalle, por si no lo conocíais, desactivarlo y ganaréis rendimiento. Lo que comenté antes, los buckets S3, ¿vale? Utilizamos un único bucket por entorno en el cual tenemos un directorio por cada site, no se ven entre ellos, así que perfecto. El tema de la ejecución de Drush, pues lo hacemos a través de la aplicación de Node.js, ¿vale? Que es el que tiene, esa aplicación tiene acceso al listado de DynamoDB donde están todos los sites y bueno, se recorre de forma asíncrona, con una cola, digamos, vamos pillando de 100 en 100 creo que eran, y se van ejecutando. Normalmente lanzamos las tareas de mantenimiento con Drush, las ejecutamos por la noche, bueno, la noche de Estados Unidos, que viene siendo la mañana de España, y bien, ¿vale? Aguanta bien el tema, creo que con 68.000 sites llegaba a finalizar en 7 horas, lo que eran todas las ejecuciones. Evidentemente más que limpieza de caché, ¿no? Eran operaciones sobre base de datos. Vale, el tema de migración lo hicimos con el módulo Migrate de Drupal, sin ningún problema. Y otro detalle, por si alguien no lo conoce, el tema de los IO, ¿vale? El input-output de RDS. A más grande tengas la capacidad, el almacenamiento de la instancia, más rápido va a ir porque más operaciones de input-output por segundo te va a reservar. Nosotros teníamos 1 tera y creo que llegaba a 3.000 IOPS o más, incluso la verdad es que no recuerdo el número, tendría que haberlo revisado antes. Pero bueno, en conclusión, cuando estemos hablando de instancias de Amazon y concretamente de RDS, caballo grande, ande o no ande. Evidentemente tiene que andar, pero bueno, podemos ganar velocidad, ¿no? Con ese, al pillar más capacidad. El tema de la demo. Antes de nada quiero hacer una pregunta. ¿Quién no conoce Mesos? Vale, cuento, la demo que traigo no es más que una preview, digamos, que grabé yo mismo con un Mesos Dummy en el cual voy por la interfaz web. Os lo enseño si queréis, ¿vale? Que es una chorradilla muy grande. Por ahí han levantado la mano. ¿Querías preguntar algo? Sí, respecto al solo que desactivasteis. ¿Antes de desactivarlo lo mirasteis y había muchas cosas o era lento por Pues, bueno, me pregunta por el slow log, ¿vale? No, empezamos a revisar, había algunas cosas, ¿vale? Lo que pasa que el problema no era las cosas que notificaban las slow log que iban lentas, ¿vale? En principio eso lo cogimos y lo fixeamos todo. El problema era que el propio slow log cuando guardaba algo ralentizaba la ejecución del PHP. Entonces eso, digamos, fue aprenderlo un poco a base de palo, de darnos tortas hasta que averiguamos que bueno, efectivamente el slow log producía ese efecto y al desactivarlo pues se fue. ¿No lo reenganzáis de vez en cuando para ver? Porque da una información Sí, interesante, ¿no? pero bueno, en principio no lo enganchamos, la verdad. Me lo apunto, ¿vale? Sí. Yo siempre se diría que no escribían disco, por si acaso era el problema. ¿Perdón? Que lo escribía otro sistema de docs por fuera. Sí, lo estuvimos considerando. De hecho, yo lo que quería era montar un sistema de centralización de docs por derecho. Lo que pasa que, ya te digo, este tipo de cosas, los problemas sobre todo que os he contado ya,
vinieron ya a lo último. Y lo malo de este proyecto era que, es decir, el 1 de abril se pasa a producción y el 1 de abril se pasa a producción. El April Fool, la verdad es que fue magnífico este año. Entonces, pues no podíamos pasar de ahí porque es que apenas se le había notificado a los usuarios, a todos los estudiantes que se iban a hacer los pasos y tal. Entonces, cuando empezaron a surgir todo este tipo de cosas, bueno, os cuento, el proyecto duró un año, ¿vale? Empezamos en abril de 2014, y se hizo la del despliegue de producción ya y el paso a producción el 1 de abril de 2015. Pero la infraestructura como tal se empezó a desarrollar en noviembre, ¿vale? Las culpas al jefe. Porque íbamos ahí en principio con un grupo autoescalado de Amazon normal y corriente pela el montado, pero después nos vino, mira que estaba haciendo experimentos en mi tiempo libre, no sé qué, y esto es la leche. Estamos a 6 meses de... no importa. Pues dedícale 2 semanas y después me cuentas qué tal. ¿Vale? Yo lo probé, vi que más o menos funcionaba para nuestro caso. Lo que pasa es que, claro, después cuando empezamos con las pruebas gordas, pues fue cuando empezamos a descubrir todo este tipo de problemas. Pero bueno. ¿Cómo gestionáis? Porque entiendo que para delegar las tablas de los campos y demás a Mongo habéis tenido que tocar código de Drupal. Sí. ¿Cómo gestionáis el tema de luego actualizaciones y demás? Te lo hace Drupal gratis. En principio lo que utilizamos es el módulo MongoDB, ¿vale? Que tiene un submódulo que es el MongoDB Field Storage, ¿vale? Solo te permite cambiar. Efectivamente, que funciona muy bien, de hecho, y lo que hace eso es extraer las tablas de Field Revision y Field Data, te las extrae del MySQL y te las permite poner allí. Tuvimos que parchear el módulo Contrib, cosa que no me gusta, pero bueno, eran un par de líneas, que era precisamente para que cogiera los datos de conexión del Mongo, ¿vale? Que son distintos de la raíz de base de datos del setting PHP, pues lo forzamos para que utilizara los datos de ese array de database. ¿Vale? Le añadimos otra entrada, digamos, para el MongoDB. Para la parte de Dynamo. Cuando preguntáis a DynamoDB cuál es la conexión de base de datos, entiendo que eso lo habéis tenido que tocar. Claro, también. De hecho, bueno, en el setting PHP eso es una definición de un array estático, como me imagino que sabes. La cuestión es que nosotros lo que hicimos es preprocesarlo todo. Ya os digo, el proceso era detectar el dominio, el subdominio sobre el site sobre el cual se iba a hacer, se hace un hash, se pregunta al DynamoDB, apelo, ¿no? Con el PHP SDK de Amazon Web Services, apelaco, me dice en qué base de datos está, entonces ya tengo el hash, que es el prefijo, y el nombre de la base de datos a la cual tengo que tirar. ¿Qué es lo que hacíamos? Que si un site va a la base de datos 3, va a la base de datos 3 tanto en MySQL como en MongoDB. Entonces puedo compartir la información de acceso a las dos bases de datos. Entiendo que, o sea, todo eso no tenéis ningún problema para hacer la actualización de Drupal como tal, ¿vale? Tanto de core como de los plugins, de los módulos. Sí. ¿Cómo gestionáis los pasos a producción cuando, por ejemplo, hay un cambio de core, tenéis que actualizar la versión? Todo eso lo hacéis a nivel de contenedor, ¿entiendes? Claro, eso lo que hacemos es hacer el despliegue de los contenedores, ¿vale? Que nos explica dónde está automatizado, pero el proceso viene a ser ese. A ver, tenemos nuestra infraestructura, acordad, voy a ponerla aquí, ¿vale? Voy a acercar todo aquí. Bueno, recordamos, ¿vale? Entonces lo que hacíamos era, tenemos aquí nuestros dos masters y tenemos nuestro grupo autoescalado con las instancias que ahora vamos a considerar antiguas, las instancias, no, los contenedores Docker, que tenemos antiguos, ¿vale? Y tenemos el Mesos Main Worker, que aquí es donde estaba el contenedor Varnish y el contenedor de Node. Lo que hacemos es sacar este del balanceador, ¿vale? Sencillamente sacábamos antes, replicábamos en un nuevo worker, levantamos un worker vacío, le metemos una réplica de los dos contenedores del Varnish y del Node.js, ¿vale? Y una vez que está ya en juego, ¿vale? Marathon nos permite decir, vale, pues estas dos instancias me las matas y total, eso rutea por dentro el propio Mesos para que lleguen las peticiones que deberían llegar a las contenedores de aquí al que hemos creado, digamos, ad hoc para esta operación. Entonces ya podemos retirarlo del balanceador, podemos tirarlo abajo, bueno, apagamos el servicio de Mesos, actualizo las 3 imágenes Docker y después vuelvo a levantar el Mesos para arriba, hasta ahí sin problema. Creo la AMI, ¿vale? La imagen de EC2, actualizo la Launch Configuration, ¿vale? Y cuando ya estamos en una hora de poco tráfico, lo que hacemos precisamente es eso, ¿vale? Volvemos a reenganchar esto con ya la instancia nueva, la volvemos a reenganchar, cambiamos la Launch Configuration del Autoscaling Group y después vamos una por una matando de tal manera que eso. Y lo que solemos hacer, las actualizaciones de base de datos, se hacen al final,
¿vale? Evidentemente habrá un cierto momento donde haya cierta incoherencia, pero el sistema está arriba, ¿vale? Además, hacer las actualizaciones de base de datos eso tarda del orden de 6-7 horas, dependiendo de las operaciones que sean. En principio no revierten tampoco mucho problema, ¿vale? A menos que sea eso, una decore o lo que sea algo más gordo. Pero ya te digo, como nos cubrimos un poco las espaldas porque el sistema como tal está arriba, ¿vale? Y además conseguimos que, bueno, nos vamos a una hora introspectiva, en este caso de Nueva York, ¿vale? Que es donde es el grueso de los estudiantes. Ellos están durmiendo cuando nosotros estamos actualizando. Cada Drupal, cada alumno en este caso que tiene un Drupal de esos, puede gestionar sus módulos y demás, No. ¿o es una instalación estándar? No, es una instalación muy basiquita, o sea, de hecho nos preocupamos precisamente de hacer un frontend y un backend muy basiquito. Ellos lo que tienen las opciones son de añadir nodos y borrar nodos de un tipo muy concreto, submenú y aparte personalizar el theme. Era una pijada muy guay porque tenías un editor, quiero un fondo rojito, quiero un no sé qué letra verde, un tal tipo, en fin, una chorrada. Eso se almacenaba en una estructura de datos y después eso se cargaba, se generaba el CSS dinámico y eso ya se cacheaba y demás. Era un Drupal muy tonto. No era un Drupal como tal, sino una página generada a partir de Drupal como herramienta. Y de cara a la migración ya real, cuando pasáis del entorno que teníais en Rackspace al 1 de abril pasarlo a Amazon, ¿cuánto tiempo os lleva la migración? La migración nos llevó un total de 5 días. ¿Y cómo gestionáis los cambios de base de datos en este caso? Es decir, desde que tú empiezas a migrar, el primer site se empieza a migrar... Hicimos trampa. Lo que hicimos fue avisar a todos los usuarios, se les avisó, oye mira que el sistema no, lo que creéis de tal fecha a tal fecha no se va a guardar. Y lo que hicimos fue pues, ir rellenando la base de datos nueva y cuando ya digamos teníamos todas las bases de datos rellenas, incluyendo el problema del MongoDB, incluyendo etcétera, 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 hicimos un switch de DNS y apagamos las máquinas del O Rackspace. sea, que hubo un plazo ahí que estaban los usuarios avisados. Estaban avisados, tenían su mensajito, les había llegado su correo, en fin, que tal. ¿Pero ya tenían otra pregunta? Por lo que entiendo, habéis hecho el launch en abril y luego habéis seguido encargados de toda la plataforma y estáis pasando a una nueva estructura. Ya dos preguntas. Con la experiencia ya del prime time, ¿qué estáis cambiando y por qué? Y dos, con esta arquitectura, ¿cómo de fácil os resulta cambiar partes si es que habéis decidido cambiarlas? Vale, te comento de este proyecto, como tal no hemos cambiado ninguna parte. ¿Vale? Es un poco particular porque bueno, lo que querían era hacer esa migración de un sistema que funcionaba realmente mal. Para que tengáis una idea, antes era un único Drupal con una única base de datos, utilizando el módulo subdomain para 30.000 usuarios. Yo creo que es una definición bastante buena de infierno, ¿vale? Entonces, así hicimos el paso a esta nueva arquitectura y a partir de ahí, digamos, eso se congeló. O sea, tuvimos, creo que fueron 6 semanas de corrección de bugs, con tantísimos usuarios, los bugs saltaban como liebres, así que hicimos un sistema de... Bueno, esas 6 semanas fueron un poco marciales también, corrigiendo cosas, subiendo, haciendo despliegues a menudo, pero hay un momento que llegamos a la estabilización, el negocio decidió que no se iba a ampliar nada, porque de hecho lo que hicimos fue replicar la funcionalidad que tenía el sistema antiguo, ¿no? Los sites de los usuarios eran el mismo, entonces lo que hicimos fue pulir algunas cosas, ¿vale? Pero no añadimos ni cambiamos ningún componente y la arquitectura que es esta, que es la que se diseñó en un principio, es la que implementamos y es la que sigue funcionando. ¿Qué cambiarías si pudieses? Si yo pudiera cambiar, pues yo en lugar de utilizar todo el tema este de mesos y tal, yo utilizaría el sistema de contenedores de Amazon directamente. Me ahorraría el EC2, me ahorraría el mesos, en fin, me ahorraría mucho. El problema que hay es que cuando nosotros salimos a producción, creo que la semana antes fue cuando Amazon sacó el sistema de contenedores y tal. Claro, entonces nos quedamos un poco, nos miramos las caras a través del Skype, fue un poco de, creo que se han quedado con nosotros. Pero bueno, así en resumen, yo lo que haría es eso, utilizar el sistema de contenedores que ya nos da Amazon, que a fin de cuentas ya es escalable, ya tiene capacidad, etc. Y nos hubiésemos ahorrado muchísimos dolores de cabeza. Sí. Estabas cambiando esa actualización del Drupal o del componente del contenedor. ¿Cómo hacías para decir, bueno, esto está aún en ello, no quiero que reciba peticiones, lo quitabas de la HProxy
así, lo dejabas en vivo y que el usuario le dé la gana, o Perdona, repite porque creo que no lo he entendido del todo. el contenedor donde estaba deployando aún, cuando se está bajando el código que está en la actualización, hay un tiempo en el cual tienes contenedores de una versión antigua, contenedores de una nueva. ¿Hacéis algún tipo de control para decir, bueno, hasta que no esté todo deployado no lo levanto, voy levantando? Podríamos haberlo hecho, ¿vale? Porque perfectamente podemos parar los contenedores, ¿no? El problema que hay con eso es que, bueno, no lo consideramos en su momento, ¿vale? Como hicimos los despliegues, hicimos un poco de trampa, los despliegues se hacían en horario de mañana español, temprano, que es la madrugada de Nueva York, prácticamente no había tráfico, ¿vale? No es la mejor práctica ni mucho menos, de hecho yo insistí un poco para decir, señores, vamos a planificar esto bien y vamos a obtener ese 99,99 de verdad. No me quisieron hacer caso porque íbamos achuchados, esto, lo otro. Vale, señor, sí señor. Y ya está. Así los despliegues esos se hacían se hacen, ¿no? En caso de despliegue. Pasa que hace ya tiempo que no hacemos despliegue, no resulta necesario al no haber funcionalidad nueva y tampoco surgen muchos bugs. Y eso, se hacen los despliegues cuando se hacían en horario de mañana español, en madrugada, digamos, del grueso usuario. Vamos, muy mejorable ese aspecto. ¿Alguien quiere preguntar algo más? De verdad que este no era el turno de preguntas todavía, ¿eh? Pero bueno, vale, hacemos la pequeña demo, les pongo el vídeo. Vale, esta no es más que la interfaz web de Mesos, ¿vale? Podemos ver aquí la información del cluster. En este caso esto está hecho de juguete con me bajé un playbook de Ansible, está basado en Vagrant, creo que es. Lo levanté y fuera. En este caso tenemos dos slaves, dos workers y un master. ¿Vale? Aquí tenemos las dos aplicaciones que están corriendo sobre el cluster. En este caso tengo un Cronos y tengo un Marathon. Cronos sirve para ejecutar tareas de cron, a fin de cuentas, ¿no? Pues no se puede ejecutar dentro de tal. Y Marathon para lanzar los contenedores, ¿no? de Docker, lo que son las propias aplicaciones. Tenemos ahí también el uso, el tiempo que llevan, estos son los recursos, ¿vale? La IP de cada uno dentro de lo que sería nuestra red. En este caso son una CPU cada uno y 244 MB, en fin. Juguete total. Esto ya os digo que fue solo para el tema del vídeo. Lo que es la interfaz, bueno, la interfaz web nos permite ver muy fácilmente eso, los frameworks, que son las aplicaciones que tenemos, y los slaves, las máquinas. Esto es ya la página principal de todo un resumen, ¿vale? En este caso pues tenemos, como os dije, ¿no? Abstraemos lo que son los recursos de cada uno de los slaves, de los workers, y lo que tenemos disponible son 2 CPU, 488 MB de RAM. Cifras un pelín ridículas, en este caso están todas paradas, ¿vale? Todos los recursos están sin usar. No tenemos ninguna tarea activa, en este caso las tareas activas de Mesos son los contenedores que estén funcionando. Esto es la interfaz web de Marathon, ya digo, esto es un poco cortito, es un listado en el cual te permite escalar las aplicaciones, es decir, que se autodesplieguen nuevos contenedores de una misma aplicación o reducir el número de contenedores y, bueno, un listado, ¿vale? Lo más interesante de Marathon es que se puede gestionar con JSON, ¿vale? Tiene una red API bastante interesante en la cual le decimos, bueno, quiero que me despliegues una nueva aplicación basada en contenedores Docker, la imagen se llama Nginx, la configuras en networking, ¿vale? Lo que utilizábamos era simplemente que recibimos en el puerto 80 dentro del contenedor, pero lo que es el servicio, lo que es Mesos, reciben en 1088 y eso lo redirecciona, ¿vale? Queremos una instancia, queremos utilizar medio CPU y 64 de RAM. Ahí se pueden configurar también, si quieres que esté en un slave, en un worker concreto, entonces eso es lo que utilizamos. Utilizamos curl para enviar lo que sería nuestro JSON que acabamos de ver, en este caso el 8080, que es el por defecto que tiene Marathon, ¿vale? Y le metemos eso, el JSON. Nos da una respuesta con la información de lo que se acaba de desplegar, así que si tenemos un programita para gestionarlo, ¿vale? Un script o lo que sea, pues tenemos feedback de ese despliegue. Y aquí vemos como en la interfaz, bueno, se nos acaba de hacer el despliegue. Se hace muy rápido porque utilicé en el ejemplo lo mismo que os contaba, ¿no? La máquina sobre la cual se va a hacer el despliegue del contenedor ya tiene la imagen descargada. No tiene que conectar al Docker Hub, traérsela y tal, porque, en fin, era una pruebecita rápida. ¿Vale? En este caso, lo dicho, pues tenemos la aplicación, el servicio completo recibe el 1088 y después lo redirige el 80 del propio contenedor. Además de eso, cada contenedor tiene dentro del IP de la máquina un puerto abierto para él.
¿vale? Es decir, si queremos acceder a un puerto, a un contenedor en concreto, en este caso tenemos que utilizar la 31484, ¿vale? Es el puerto que utiliza y envía directamente al Nginx ese, ¿vale? Entonces tenemos para acceder a través del balanceador del propio Marathon utilizamos el 1088, en este caso el que tenemos configurado. Si queremos acceder a una instancia concreta podemos utilizar ese puerto. De hecho yo creo que eso se podría utilizar para ese sistema de despliegue, aquí sí, aquí no. Es cierto, bueno, acabamos de ver eso, cómo se escala, ¿vale? Simplemente es decirle escálame a 2 y te crea 2, ¿vale? En este caso si se cae ¿vale? Aquí vemos que también funciona el Nginx perfectamente. Vale, y ahora que tiene ya 2, ya sí podemos acceder por el 1088 a través del balanceador, ¿vale? Del propio Marathon. Marathon no, creo que es el Mesos el que hace el balanceador. ¿Vale? Simplemente una pamplina, ¿no? Tampoco tiene mucho más. Ahora vemos aquí ya lo que es la interfaz propia de Mesos, porque tenemos un CPU en uso y otro sin usar. Recordemos que está a medio CPU cada uno y bueno, la RAM. Tenemos las dos tareas. Esto no es más que una interfaz que bueno, te da cierta información. La sandbox es un acceso al directorio este compartido que os decía que tenían las máquinas, ¿vale? Pues básicamente nos permite acceder a todo lo que tenemos aquí. Nosotros en nuestro caso, en el proyecto, lanzábamos ahí lo que serían el log, digamos, del Drush cuando creamos el site, y si algún site petaba, pues podemos buscar el log concreto. Sí, muy mejorable también, pero bueno, menos da una piedra, y con el tiempo que teníamos, bueno, íbamos un poco ajustados. Y bueno, el tema del Cronos, ¿vale? Esto es igualmente de juguete, es la interfaz web en la cual podemos crear comandos. Esto es un comando que también viene de juguete, el que viene de ejemplo, que ejecuta un eco y te dice la fecha. Muy bien. Pero básicamente se va ejecutando periódicamente, ¿vale? Nosotros lo utilizamos para ejecutar el cron del Drupal. Drupal necesita que cada minuto, cada hora se ejecute el cron, depende del módulo que utilice, nosotros lo lanzábamos cada minuto. Necesitábamos que todos los sites de Drupal tuvieran ese cron en ejecución. Creo que al final, en minutos cuando utilizas el módulo concreto se llama Elixir Cron. Bueno, y ya está, se acabó el vídeo. Total, y el caso es que utilizamos Cronos para lanzar la derecha. Y esto es lo que viene siendo un paseo de iniciación, medio paso más bien, sobre Mesos, ¿vale? Una aplicación de juguetito. El poder que tiene esto principalmente reside para mi gusto en la API, que te permite hacer los despliegues, automatizarlo todo y tener vigilancia sobre todo, en fin, está bastante bien. Siempre todo el mundo me comenta el tema de utilizar Kubernetes, también es otra opción. En este caso la decisión de las herramientas viene un poco de arriba, como os comenté antes. De todas maneras yo no estoy nada descontento con el resultado. La verdad es que el proyecto, ahora os cuento un poco, el proyecto fue un éxito, ¿vale? El proyecto empezamos con un poquito menos de 30.000, 29.000 y pico de sites. Ahora mismo a finales de año ya había del orden de 80.000, ¿vale? Tenemos ahora mismo, no sé si son 8 o 9 máquinas de Amazon, digamos, como va a ser el cluster, 9 o incluso 10, no lo tengo claro, aparte las de MongoDB y demás. Y bueno, en principio funciona bien, los usuarios han dejado de reportar problemas de rendimiento, problemas de se me ha caído en la página. Los americanos ya sabéis cómo son, ¿no? Si se le cae la página 5 minutos han perdido, no, es que he perdido 3 millones de clientes. En fin, pues en este caso ya no se quejan tanto, ¿no? De hecho casi no hay quejas en ese sentido, el sistema acabó bastante estable. La pena, la pena es que llegamos a... Bien, es estable, congelamos, esto se queda aquí, y de hecho yo soy el único que está gestionando cuando hay que hacer alguna actualización de módulos o de core. El resto del equipo, digamos, ya fue derivado a otros proyectos y se acabó. Entonces es una pena porque el proyecto es muy interesante. Si hubiésemos podido evolucionar, aplicarle mejores prácticas, meterle componentes nuevos, como decían por ahí, pues la verdad hubiese sido la leche. Pero bueno, se quedó ahí, son cosas que pasan, business decide, pues son los que tienen el dinero. Y bueno, cosas positivas también. Yo aprendí un mogollón sobre estas tecnologías, ¿vale? Yo antes de empezar el proyecto utilizaba Docker sobre el local para mantener mis 4 cositas de entornos locales y demás. Yo ahora sí me atrevo a recomendar que se utilice Docker en producción, ya sea con Mesos o ya sea con otro sistema de clustering o lo que sea, pero yo he quedado muy contento, ¿vale? La cosa ha quedado estable y yo lo recomiendo. Tema de utilizar los contenedores, en este caso sobre Mesos, y además Mesos utilizarlos sobre un sistema escalable como es el grupo autoescalado, muy buen resultado también, ¿vale? Con todos los pequeños problemitas, el scree ese que cuando creabas una nueva instancia te soltaba otros nuevos contenedores, después te los quitaba. Eso fue algo que se me ocurrió un poco así de ligero, pero funcionó. Muchos detallitos a mano y quizás
quizá hay otras herramientas o quizá otras prácticas que nos permitirían hacerlo de una forma más fácil, pero bueno, el caso es que ha funcionado. Y otra cosa, aunque yo ya llevo trabajando con Drupal del orden lleva para 5 años, el tema es que no conocía yo la flexibilidad que tiene Drupal como framework CMS, cada uno que coja la parte del Flame que quiera, como herramienta para crear páginas web e integrarlas con servicios externos, en este caso con S3, con Amazon, con X, ¿vale? Es bastante increíble la flexibilidad que tiene y la facilidad que tiene para implementar esta flexibilidad. Y bueno, pongo más pequeños chistes, siempre me gusta despedirme de los chistes, ¿no? Dice Gandalf diciendo que no siempre le doy direcciones a los hobbies, pero cuando lo hago me aseguro que vayan por el camino largo. A mí lo que me gusta decir en este tipo de cosas, sobre todo cuando me da las charlas, lo digo, si queréis experimentar con este tipo de infraestructura, a vosotros que os voy a contar, ¿no? Pero lo suyo no es dedicarle algunas horas a hacer un tutorial y montar y tal, darle caña, hacerlo en profundidad y poneros incluso si podéis un reto de, bueno, a ver si aguanto con el Siege, con cualquier herramienta que queráis echar al JMeter, a ver si aguanta, a ver cómo escala, experimentadlo bien porque ya os digo, yo por lo menos desde mi punto de vista he aprendido muchísimo y de hecho he seguido aprendiendo porque después por mi cuenta he seguido desarrollando un poquito, ¿no? A ver qué alcanzaba y el camino largo después te da más satisfacciones, una pequeña conclusión que me gusta aportar. Y al menos a mí sí me ha dado satisfacción, estoy muy contento con cómo sale el proyecto. Ahora sí, gracias. Ahí tenéis mi Twitter por si queréis añadirme y bueno, me tenéis localizado y también si queréis contar algo un poquito más largo de 140 caracteres, pues el correo electrónico, ¿vale? La presentación me imagino que la subiremos, ¿no? Sí. Si no en el Twitter, bueno, la subo yo al share y la comparto por el Twitter. Y nada, ahora se supone que era el turno de preguntas, pero bueno, muchas gracias a todos y nada, si queréis comentar cualquier cosa, pues aquí estamos. Gracias. Hemos fundido todas, ¿no? Sí, sobre el tema del multisite, Sí. Como siempre en Drupal tienes muchas formas de hacerlo. Desde el principio lo teníais claro de hacerlo como una base de datos por cada instalación. Sí. Habéis, por ejemplo, planteado el tema de Domain Access, en el que tenéis una sola base de datos para distintas URLs. Sí, a ver, el problema con esto es que veníamos del sistema anterior, era un Drupal 7 con una única base de datos, no era multisite, y se utilizaban módulos subdomain para agrupar los nodos de un usuario concreto a ese subdominio concreto. ¿A qué era Drupal 7 el sistema del que veníais? El sistema del que veníamos también era Drupal 7, por eso también se facilitó un poco la migración. De un Drupal 7 a Drupal 7 es tiro porque me toca. Aparte, era la misma funcionalidad lo que teníamos que replicar. Digamos que el proyecto fue un cambio de infraestructura a un proyecto que ya era estable. Entonces, pues, esa ventaja la teníamos, ¿no? Esa falta de reto por ahí también. Pero optamos por el multisite con una base de datos por cada site, aunque después hicimos todas las operaciones de agrupar las bases de datos y tal, ¿no? Por necesidad, pero eso era básico, porque venían de un sistema que, bueno, lo habían hecho una subcontrata y tal, y nada, funcionaba mal, así que dijeron, no, señores, esto es indispensable, cada site independiente, que yo pueda coger un site de un sitio y llevarme al otro sitio, o sea, y despegarlo y tal. Así que era un requisito básico. Y el segundo, ya que estoy para hablar, el MongoDB, con el módulo este que decías de MongoDB Field Storage. Una diferencia, o sea, es decir, es apreciable, merece la pena, ¿habéis podido medir con o sin? No lo hemos llegado a medir por lo mismo, ¿no? Ya cuando llegó ya la fase final del proyecto, que era ya implementa y sigue, desgraciadamente tenemos mucha presión porque era inamovible ya la fecha de final y había muchas cosas que hacer. Pero yo, que sí he trasteado a nivel de laboratorio un poco en casa, sí he visto cierta mejora. No la he medido, ¿vale? Pero sería interesante quizás hacer esa medición. En varios foros he leído que la gente en general dice que sí, que se nota. Yo lo he notado a nivel de usuario, pero ya te digo, lo mejor sería eso, hacer la medición que no he hecho, así que tampoco te puedo dar una respuesta definitiva. ¿Qué guardáis en el varnish? El HTML. ¿Y aguantáis sin varnish? No, porque el varnish es parte fundamental, digamos, del circuito que lleva la request. Quiero decir, existiendo la pieza del varnish y estando el varnish vacío, ¿aguantáis? Sí, aguantamos, el sistema ha aguantado. Cuando hacemos el cambio, a lo mejor tiramos el contenedor, lo levantamos otra vez, el caché ya está vacío. También tenemos precalentamiento de varnish.
al menos lo que es la home de cada site, la tiramos para que el barniz la tenga. Ya a lo mejor si tú coges el usuario X, un anónimo, ¿vale?, que entra a la página web de tal estudiante, accede directamente al blog, a la entrada del 2014 no sé qué, pues claro, ese va a notar que la cosa va lenta. Pero el que va a la home, que a fin de cuentas es la página que más visitas recibe, va a estar precalentado, digamos, el contenedor con ese caché. ¿Y eso cómo integra ese proceso de precalentamiento dentro de un levantamiento de bloque? ¿Es algo, te ves un hook o...? No, el propio makefile que levanta la hecha. Lo que pasa es que, claro, nosotros cuando hacemos el intercambio vamos o sea, sacamos del balanceador, hacemos todo el proceso que he dicho antes, cuando vamos antes de enganchar de nuevo al balanceador, la aplicación tiene las espaldas cubiertas, ¿vale? O sea, se sigue procesando y sigue demás. Lo que pasa es que la actualización todavía no se ha hecho. Entonces, precisamente, cuando levantamos esa instancia ya, el main worker, con los 3 contenedores y tal, en este caso tiene 2, la de Node.js y el Varnish, antes de reengancharlo al balanceador del grupo autoescalado, ya le estamos haciendo el precalentamiento. Ahora simplemente recorrer la tabla de DynamoDB y hacer una petición con curl o con wget a cada uno de los sites. Tardaba poco y bueno, ya tenías precalentado el Varnish. Solo la home. ¿Tardará un ratito? ¿Cómo? ¿Que tardará un ratito? Sí, tardará un ratito, pero tampoco... Era parte del proceso de desarrollo de las cuantas horas que he comentado antes, 6-7 horas más o menos. El despliegue total automatizado, entre 6 y 7 horas. Venga, tú primero, venga. ¿Qué tipo de métricas a nivel de request por segundo, así picos altos, está soportando el sistema? No me acuerdo. Más o menos, para tener una idea de... Yo qué sé, estaríamos hablando... No, que no te sabría decir. Sé que se hizo la medición cuando salimos a producción, pero yo no me acuerdo y no me atrevo a decirte una cifra ahora. ¿No tenéis un monitoreo, digamos, constante de este tipo de...? Sí, tenemos el New Relic, pero me lo apunto, ¿vale? Lo miro y ya os lo escribo, me escribes tú a mí y me preguntas, oye, mira, acuérdate de tal, para darte una cifra más o menos exacta que no me quiero ir tampoco de madre. ¿Por allí? Sí, desde el desconocimiento, ¿eh? Tenía entendido que el Varnish con Apache vale, pero con Nginx es redundante. Tenía entendido. Sí, lo que pasa es que nosotros desactivamos un poco la caché de Varnish, lo único que tenemos era la microcaché, lo único que utilizábamos a nivel de Varnish. Perdón, en Nginx. Entonces, con Varnish lo único que hacíamos era cachear el HTML, ni siquiera el CSS, ni el JS, ni las imágenes, porque todo eso iba al S3. Entonces, teníamos solo el HTML. Con lo cual, cachear un sitio completo, que eso tenía a lo mejor 12 páginas individuales, las home y 11 más, ese era el site básico, digamos, ocupaban ahí menos. ¿Y HTTPS no lo usáis entonces? No, en principio lo íbamos a utilizar rompiendo, bueno, podríamos haberlo utilizado, porque dado que utilizamos el balanceador de Amazon dentro del grupo autoescalado, podríamos romper el HTTPS ahí y a fin de cuentas el Varnish es un contenedor que está dentro del cluster de Mesos. Entonces podemos romper allí y ya todo lo que entra es limpio, no es cifrado. Podríamos haberlo puesto, pero nos dijeron que no hacía falta HTTPS. Pues, señor, sí señor. Sí. El balanceo, en esos te lo hace todo, tienes que hacer una proxy para llevar todo el control de redes. O es Amazon, ¿cómo lo hiciste? A ver, utilizábamos Amazon a nivel de eso, el balanceador. O sea, nosotros recibíamos en el puerto 1089, ¿vale? Que era el puerto del cluster en el que estaba escuchando el Varnish, ¿vale? Entonces recibimos ahí, si la petición tiene que pasar, ya entra de nuevo al balanceador de Amazon, ¿vale? No estoy seguro si pasa al balanceador de Amazon o una vez que está dentro del cluster ya se encarga Mesos de distribuirlo. Pero iría al puerto 1088, ¿vale? Que es en el que están escuchando digamos, todos los contenedores, que realmente dentro del contenedor es el 80, fuera, en lo que es el clúster desde fuera, es el 1088. Entonces, lo que entraba por el 1089 ya era el Varnish y después el 1088 era accesible también por si no entraba sin Varnish. El balanceo, digamos, entre los propios contenedores lo hacía el propio Mesos. Sí, esa es la pregunta que me ha... Sin problema. Las pruebas de carga, ¿cómo las habéis hecho y cómo las habéis planificado? Que dices que la primera de hecho que existe. Sí, eso era la gente de QA. Teníamos una parejita de QA, un equipo de 2 personas que además se dedicaran
vamos a decir que estamos en confianza, esto no se está grabando ni en algunos cabroncetes y les encantaba buscando las cosquillas. Entonces las pruebas las hacían ellos, lo que no recuerdo, uno utilizaba JMeter, planificaba la de esas, y el otro utilizaba otra herramienta que no recuerdo. Pero también eran pruebas de carga a tope, se hacían sobre el entorno de test, que al fin de cuentas era una réplica del mismo entorno, porque lo teníamos automatizado, entonces levanta un entorno flaca. Lo único que perdíamos un poco de tiempo era el tema de la base de datos. Vale, pero nosotros levantamos un entorno automatizado, pero un entorno limpio. Después había que crear un montón de sites para hacer las pruebas de carga. Eso ya al final lo que terminamos haciendo es, tenemos una base de datos, o sea, un snapshot de RDS con un mogollón, echas el snapshot y para fuera. lanzar esos clientes que generan la carga, el JMeter o lo que fuera, ¿teníais también automatizado algo que lanzara instancias para lanzar la carga? ¿Lo lanzaban desde local? No lo entiendo. Sí, a ver, si tú quieres lanzar un nivel de carga, ¿vale? A lo mejor desde tu PC no puedes lanzar el JMeter con suficientes hilos y demás. ¿Teníais preparado algo en Amazon? Donde Sí. fuera? Tenían tenían La acceso a la cuenta de plataforma. Amazon, se creaban la mega bestia de instancia, total, si la van a utilizar solo un rato, ¿no? O un día como mucho, y después la tiramos. Y a nivel de monitoring, dice que entiendo que lo utilizáis para temas de rendimientos, de análisis de PHP, etcétera, también para alarmas, de saqueo del sistema o... Sí, bueno, el tema del saqueo del sistema lo utilizamos bien las de CloudWatch. Les vamos a nivel de instancia de EC2. Pero tampoco hay mucho, porque lo que es el Marathon, si se cae un contenedor, ya él mismo se encarga de, este no responde, lo mato, levanto otro. Y como era stateless, pues es automático. Lo que os he contado antes, que todos los datos estaban fuera, entonces no tenía que precargar nada del contenedor, simplemente tal como lo lanzas ya está rulando. ¿Por ahí han levantado también? Relacionado con lo que he dicho ahora sobre las pruebas, en un proyecto como este, que es infraestructura como código, básicamente, integración de muchas piezas, ¿qué tipo de pruebas haces? Si es que teníais pruebas. Sí, no, las pruebas las hacía el equipo de QA. Pero vosotros no teníais pruebas de integración, pruebas de que vuestro código, todas las piezas funcionaban bien, pruebas de API, por ejemplo. Sí, lo que pasa que se probaban las piezas por separado, ¿vale? Lo mismo, se encargaban estos señores. Por ejemplo, la API que hicimos de la aplicación esta de Node.js que recibía y tal, se hizo la aplicación, fue una de las primeras piezas que se hizo de hecho, y se levantó en un sitio sin necesidad de contenedores ni nada y lo probaron. ¿Vale? Cuando dieron el OK, venga, esto hace lo que tiene que hacer, eran 5 funciones o 5 funcionalidades, y se comportaban como se tenían que comportar y además le apretaban. Cada componente, digamos, se hacía así. Aparte también estaban las pruebas del propio Drupal, que son ya aparte, que son a nivel de PHP, y ya a nivel de infraestructura las pruebas sobre todo se hicieron las de carga. Lo decía porque utilizando Scrum, precisamente, que habéis dicho, la parte de pruebas de cada iteración parece que es bastante... Scrum. Es como No sé si siempre, me ¿no? explico. Vale. Sí, los americanos tenemos mucho, no, es que los americanos son americanos, después me voy a callar. Lo comentamos después. ¿Alguien más quiere preguntar algo antes de acabar? ¿No? Vale, nada, pues muchas gracias por haber aguantado todo esto y nada, espero que todos hayamos aprendido algo. Gracias.